Yo tengo... Ahí. Bueno, y así, entonces, te digo, Cordial saludo a los oyentes de Opinión Popular en este nuevo programa en el cual tenemos la visita de nuestro analista económico y político, exalcalde de Machachi, Ramiro Barros. También estamos con la presencia de el director de Opinión Popular, Patricio Pillajo Borja. Buenos días. Cordial saludo. ¿Qué tal, Fabián? Saludos a todos ustedes, amigos, amigas que nos siguen a través de las redes sociales. Y en efecto, estamos con el economista Barros para abordar, en lo que el tiempo nos permita, toda esta, digamos, compleja situación que se le ha presentado al país a raíz de las elecciones. Y es que el nuevo presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, tiene, bueno, un gran desafío por delante, no solo por la situación económica, política, institucional que recibe, sino también por el cumplimiento de sus ofertas electorales. Empecemos por eso, Fabián y economista Barros. ¿Cómo tomó usted los resultados del día domingo? ¿Fueron sorpresivos para usted? Bueno, muy buenas tardes, estimado Fabián y estimado Patricio. Bueno, los resultados sí, yo diría de una u otra manera la ciudadanía opinó, se hizo ver en las urnas y vemos de que hay un ganador. Los últimos resultados pues dan a ver de que hay un 4.7 aproximadamente de diferencia entre uno y otro candidato. Lo que sí llama mucho la atención es de que la costa de donde proviene el candidato Lasso, que es el actual presidente, pues realmente ahí no gana él, sino gana en la sierra y el oriente. Por lo tanto, ahí hay un análisis que hay que profundizar y hay que analizar también sociológicamente qué es lo que pasó. Quiero hacer referencia a algo, estimado Patricio, estimado Fabián. Ustedes recordarán que hubieron frases y frases que salieron en la campaña y antes de la campaña también, de los líderes de opinión, tanto del Partido Social Cristiano como también de Rafael Correa. Quiero poner sobre la mesa lo que dijo Nebot, ¿no es cierto? Que en el paro de octubre o en la movilización de los indígenas habló y dijo de que los indígenas y los niños se queden mejor en el páramo, ¿no es cierto? Eso provocó una serie de situaciones, inclusive el Partido Social Cristiano hizo de que el líder máximo pues mejor tomara y dé un paso hacia atrás y busque una alianza con Creo en cuanto a se refiere a presidente de la República, y tenía asambleístas que iban por su lado. Pero también hay otra frase de Correa en la cual cuando estaba en ejercicio del poder manifestaba que a lo máximo que pueden llegar los indígenas es a ser empleadas domésticas, algo así, algo así manifestaba. Entonces yo creo que son dos frases que de una u otra manera hacen ver realmente de pronto una situación bastante compleja con respecto a un grupo étnico, en este caso particular de la parte indígena. Entonces, de ahí también hace ver de que los votos o la situación que tenía Yacu, pues realmente también sumado a los mestizos, pues realmente tuvo una aceptación. Yo creo que son dos frases que hay que irlas analizando, porque en estas dos frases hacen mención a estos temas de que se queden en el páramo y lo otro también que empleadas domésticas están vulnerando y están afectando derechos básicamente de la mujer, así, en ese sentido. Eso quiere decir que solo la mujer sirve, indígena solo sirve para empleada doméstica. Bueno, En el otro caso, la primera frase sí la recuerdo, pero la segunda claro, no nos hace acuerdo del cuándo, el dónde. sí, básicamente fue en un enlace sabatino donde decía que hay que respetar, que quién se creen, etcétera, etcétera, que decía el expresidente Correa. Pues obviamente tenía
ahí posiblemente sus razones. Aquí no estamos para cuestionar eso, sino más bien estamos para analizar y decir que hubieron dos frases también que hay que recordar y que posiblemente nunca las tomamos en cuenta, y eso tal vez influyó también pues en la toma de decisiones. Esto yo creo que amerita también análisis sociológicos que a futuro tendrán que hacerse, ¿no es cierto? Pero sin embargo pongo sobre la palestra estos temas y estas frases que de una u otra manera tal vez incidieron en algo también. Ahora, economista, una lectura es que el triunfo lo da el sector indígena, precisamente por este llamado al voto nulo. Pero otra lectura es que más bien el triunfo se da en ciudades y en Quito, Sí, básicamente, donde se concentra un voto anticorreísta muy fuerte. Pichincha, Pichincha, claro. Y Quito, donde se concentra un voto anticorreísta muy fuerte. Pichincha, básicamente, realmente hay Ahora, una posición bastante le da el fuerte y de triunfo al actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Ahora, los que miran el triunfo desde la perspectiva de que fue el voto indígena el que en la sierra básicamente le dio el triunfo, señalan que la CONAIE, Pachacutic tienen presidente y tienen que hacerse cargo de su, hacerse cargo de la agenda que el presidente electo va a empezar a implementar, que, bueno, en principio estaría reñido precisamente con las aspiraciones de este sector de ecuatorianos. Y, bueno, algunos otros colectivos también, ¿no? ¿Cómo le ve usted la situación, economista? Bueno, haciendo un análisis de los, hay 112 cantones aproximadamente, 112 cantones donde gana Lasso y 109 cantones donde gana Arauz. Esos 109 cantones son de la costa y 112 cantones de la Sierra y Oriente, más o menos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está un poco ya la situación en números. Pero también hay que tomar en consideración de que la parte de la CONAIE, la resolución del partido Pachacuti puede ir por el nulo. Hay 50 cantones aproximadamente, 50 cantones en los cuales realmente el nulo tuvo más votos que uno de los dos candidatos. Imagínense, 50, algunos de estos cantones los puedo decir, si no mal recuerdo, está Chordele, son de Cañar, son de Azuay y son de Zamora Chinchipe. Si ustedes se dan cuenta, Cañar, Azuay y Zamora Chinchipe, pues hay dirigentes indígenas fuertes y que de una u otra manera han sido y están ya de asambleístas. Entonces, eso yo creo que sí se respetó mucho la posición de ese liderazgo que tenía Pachacuti en las diferentes comunidades de esas provincias. Estamos hablando de Paute, Oña, Sixigue, Gualaceo, Nobón, si no me recuerdo, el Tambo también, Saraguro. ¿Ya? Entonces, realmente sí llama mucho la atención, ¿no? Saber de que sí cumplieron con ese objetivo de que el voto nulo sea bastante representativo y sobre todo en estos 50 cantones, digo, al menos el nulo de 50 fueron mayormente que los otros votos, ¿no es cierto?, de los otros candidatos. Así estaban un poco las cosas. Y ahora, la situación en la Asamblea Cantonal, en la Asamblea, perdón, nacional, sí se tiene que buscar una gobernabilidad porque no está tan sencillo y tan fácil, porque cada uno de los actores políticos, en este caso social cristianos, creo tendrán una posición en la generación de políticas, ¿no es cierto?, con respecto a empleo, con respecto a pobreza, con respecto a desnutrición, con respecto a educación superior, con respecto al tema de la economía, por qué lado vamos a ir. Y Pachacuti también tendrá en este caso con la izquierda democrática, que ya se unieron, ya hicieron una alianza con obviamente una agenda programática que todavía no se conoce, sería bueno conocer cuál es la propuesta, también tendrá su posición ahí. Entonces, yo creo que ahí se tiene que sentarse en la mesa todos los actores políticos y el presidente tiene que tener esa habilidad de poder conjugar toda esa diversidad de propuestas para canalizar y hacer un excelente gobierno. Si no, caso contrario, pues empezarán nuevamente los problemas, que el presidente no quiere escuchar, que no quiere ver, que no toma la propuesta nuestra. Por tanto, el momento que llegue esa propuesta a la Asamblea, pues realmente no va a tener el apoyo correspondiente. Sí. Por lo tanto, eso yo creo que hay que analizar. Y para alternar el diálogo con Fabián Madrid, que tiene también sus propias interrogantes. Fabián, si le enciendes el micrófono, eso, gracias. Sí, muy, muy gentil, muchas gracias. Justamente eso es lo que
incluso hoy en día está pasando en el municipio de Quito. Estamos viendo un alcalde que rehuye a muchas cuestiones. ¿Cuál es su criterio acerca del conflicto que está viviendo hoy en día el municipio de Quito? Bueno, eso también tiene que ver con los resultados de las elecciones presidenciales. Realmente sí es que, como se comentaba, posiblemente tenía mayores posibilidades de que esto se tranquilice siempre y cuando gane la lista o el partido de UNES representado por Arauz. Entonces posiblemente tenía un poco más de flexibilidad desde el punto de vista de análisis. Y también en este momento, como ganó un presidente, Guillermo Lasso, pues de este momento ya las cosas como que se han puesto un poquito más fuertes en el municipio de Quito. Yo creo que hay que poner en cuestión dos cosas, porque yo también he visto algunas entrevistas y he visto algunas situaciones. Hay que entender un poco que la situación administrativa de un municipio la maneja directamente el alcalde. Eso quiere decir que las decisiones administrativas de que a quién coloca como director, como secretario, etcétera, como procurador síndico, lo define directamente el alcalde y decide la ejecución presupuestaria que fue aprobado por el Consejo, la decide él directamente cómo hacer la ejecución, cómo lo va haciendo, cómo va gastando, etcétera. Eso es la parte administrativa. Y la otra parte está la parte legislativa, que están conformada por todos los concejales, y los concejales son los que aprueban las normas, las leyes, para que luego se ejecuten de forma administrativa. Yo lo que he visto es de que de una u otra manera, claro, y eso por experiencia también, en el momento que a uno lo juzgan, a uno de pronto lo están comentando alguna situación irregular o por retraso que ha habido por parte de ejecución presupuestaria, se me ocurre un ejemplo, pues realmente uno lo que tiene que hacer es aguantar, pues, y de alguna manera también ser muy real y presentar las pruebas como correspondan, porque es un tema netamente administrativo. Y bueno, y lo otro ya es político, ¿no es cierto? En el sentido de que la justicia, mientras no decida la culpabilidad de una determinada persona, es inocente. Por Dios, no se puede acusar así, por así, y decir, no, tú ya eres culpable y tienes que irte a la cárcel. Por eso digo, es una decisión política del Consejo que deberá tomar las medidas del caso. Unos veo que quieren ir por el lado de la remoción, de la renuncia también, para que el alcalde de alguna manera, entre comillas, se pueda defenderse, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no tiene ningún impedimento poder seguir administrando. Lo más importante de esto es de que siga administrando la ciudad, que siga ejerciendo su cargo y obviamente cumpla con las funciones que corresponden en cuanto se refiere a todas las actividades administrativas. Si no, caso contrario, eso se queda ahí en stand-by. Pero eso tiene que también ver con la parte de legislación, con la parte de conformación del consejo, que hay algunos concejales que ya de una u otra manera están pidiendo de la renuncia, ¿no? En este caso al alcalde del distrito metropolitano de Quito. Y bajo su experiencia como exalcalde, economista, ¿cuánto pesa llegar o no con una estructura política a estas instancias de poder? Porque eso le está pasando factura al señor Yunda, ¿no? Llega por un partido prácticamente de alquiler que nadie sabe y se acuerda por qué mismo partido llegó, y está sujeto a este juego de conformar mayorías, minorías. ¿Cuánto pesa esas estructuras en la gestión de los organismos, en este caso seccionales como el municipio? Ahí hay dos cosas. Primeramente, cuando tú estás haciendo una buena gestión y cuando no estás cuestionado y cuando te quieren cuestionar con esta clase de situaciones, pues realmente el apoyo de la ciudadanía es fundamental. Primeramente porque llegaste con una buena votación y también con un respaldo mayoritario de la gente. Pero hay que tomar en cuenta que las últimas elecciones, pues realmente no, los alcaldes no es que llegaron con la mayor cantidad de apoyo, llegaron con 20%, 21%, en el caso de Mejía, por ejemplo, con 11,000 votos, realmente de un padrón de 70,000, imagínense. Entonces realmente no hay mucha representatividad y ahí es cuando vienen los problemas. La gente, posiblemente hay un sector que sí te apoya, pero la mayoría de gente no está apoyando la gestión. Por eso yo creo que cuando se llega hay que desprenderse del tema político partidista a poder trabajar por la ciudad, porque tienes objetivos claros, a dónde quieres llegar con la ciudad, cómo quieres administrar la ciudad. Pero
sirven ciertas instancias también la parte partidista, ¿no? En la cual, de una u otra manera, si tienes un partido del cual tú siempre fuiste militante o lo conformaste, realmente tienes una coyuntura política también fuerte que puede apoyar en ese sentido. Pero normalmente, como se ha visto, es de que los partidos políticos y movimientos se han creado con la finalidad de poderlos vender o poderlos alquilar, de poderlos prestar a los políticos que quieren ser candidatos y de esa manera tener pronto réditos económicos, y esa no es la función. La función política es para servir, para poder hacer cosas. Ya, y yo digo, no es infalible el que no te equivoques. Puede ser que te equivoques, no es de mala fe ni nada por el estilo, pero yo creo que las cosas hay que ir por ese lado. Y ahora sí está, básicamente por no tener un apoyo político también, de pronto está buscando arrimarse a un partido en el cual, si es que ganaba las elecciones, yo digo, hace un momento lo manifesté, de que podía tener cierta flexibilidad y obviamente podía manejar mucho mejor las acusaciones que le están impartiendo, ¿no? En este sentido. Estimado alcalde, exalcalde, perdón, hace 10 días atrás justamente se escuchaba de unos problemas acerca de un terreno allá, de unos terrenos en Mejía. Se escuchaba de muchas situaciones al respecto. ¿Qué información tiene usted sobre esos problemas? Sí, había escuchado y bueno, de hecho, como yo vivo en Mechachi, pues es natural que estemos enterados de la situación que está sucediendo. Parece que hubo, no, estoy seguro de que hubo la movilización, ya eso es un hecho, de que hubo el día lunes, parece una movilización de parte de la organización UNORIG. UNORIG es una organización que está sentada en Putuláhuac, la cual tiene unos terrenos. Estos terrenos fueron comprados por parte de la UNORIG directamente a Inmobiliar, e Inmobiliar obviamente le vendió cerca de $7.800.000 aproximadamente, si no me equivoco, y eso fue en el año 2018, como consta en el acta correspondiente y la resolución de adjudicación. Entonces, por lo tanto, el problema está en que por qué se movilizan y por qué empiezan a protestar a la actual administración. Es por el hecho de que ese uso de suelo en el plan de ordenamiento territorial estaba como zona rural de expansión. Eso quiere decir de que puede hacerse lotizaciones, que pueden hacerse urbanizaciones y pueden construir casas ya de acuerdo a la necesidad y los proyectos que sean aprobados por la municipalidad, siempre y cuando presenten, ¿no es cierto? Tengo entendido que aún todavía no se presenta por parte de la organización ningún proyecto de vivienda, pero sin embargo, si ya ese espacio y esa zona está catalogada como zona rural de expansión, entonces puedes construir. Sucede que ahora, y está en medio de dos barrios, ¿no? De dos barrios, entonces, ahora sucede que la nueva administración quiere cambiar el uso de suelo, pasarlo de una rural de expansión, ahora quieren cambiarlo a agricultura. Entonces, imagínense, si uno hace una inversión y la organización ha hecho una inversión para comprar ese terreno porque estaba y tenía la posibilidad, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial y de acuerdo a las ordenanzas, que sí podía construir. Y de la noche a mañana viene una administración y dice, no, ahora ya no vas a construir y eso va a ser solo para agricultura. Entonces, sí están afectados de sus derechos, pues. Y eso hay que tomar en consideración el artículo 76 de la Constitución, donde efectivamente todos tenemos derechos, en los cuales no pueden ser conculcados ni tampoco pueden ser afectados en ese sentido. Entonces, esa ha sido la protesta de la UNORIG en cuanto a que se respeten sus derechos y también manifiesta la UNORIG de que ahí hay también palabras o hechos donde demuestran xenofobia y también racismo frente porque es un grupo de indígenas, ¿no? Que está en ese sector. Entonces se sienten afectados en sus derechos en este sentido. Eso es en resumen, ¿no? En resumen, Inmobiliar es quien le vendió esos terrenos a la UNORIG, a esta organización. Sin embargo, la actual administración, bueno, ahí si es que hay parecido o coincidencia de echar la culpa a lo anterior, pues realmente ya es otra situación, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido porque realmente es una acción administrativa que hizo Inmobiliar al vender el terreno a UNORIG y para que ellos puedan hacer sus proyectos siempre y cuando cumplan ya con las ordenanzas, presentando los proyectos correspondientes. Pero vemos de que lo más fácil es echar la culpa a lo anterior, pues. Yo digo,
coincidencia, ¿no? A veces en lo nacional también hemos visto de que se echaba la culpa todo a la anterior administración, es que el anterior presidente, es que el anterior presidente, aquí están medios igualitos en ese sentido. Más bien cuando eso es lo que manifestaba, de que hay que trabajar, hay que hacer cosas interesantes, obras de infraestructura que necesita la gente y sobre todo, en este momento necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar empleo desde los espacios que correspondan con políticas claras gubernamentales que la Asamblea tiene la responsabilidad ya de poder generar ya seguridad para que también igual venga inversión nacional, inversión extranjera y de esa manera poder generar los empleos que se requiere. Y adicionalmente, también igualmente que se cumpla con ese ofrecimiento que dijeron los $500 de sueldo básico, ¿no es cierto? Entonces ya Bueno, tiene y que ya decir, quedó en $500, pero en 4 años. ahora en 4 años. Entonces eso a mí me parece también ya un juego en el sentido de que sí tiene que ser claro también. Eso en los 4 años, o sea, yo quiero decir, eso me faltará unos 6 meses para salir y ahí recién dejaré el proceso o la autorización o la negociación porque hay que negociar, ¿no es cierto? En la mesa también con el Ministerio de Trabajo y con todos los actores laborales que corresponden, de acuerdo a lo que dice la norma, para poder establecer un salario básico. Entonces, yo Y creo que hay que economista, ponerse sobre la mesa y empezar ya a plantear esto y decir que durante los 5 años, por Dios, hablábamos, estimado Patricio, disculpe que le corte, hablábamos la vez anterior de que es necesario que la canasta básica de pobreza y la canasta básica se tiene que estar equiparada, pues, en este momento al sueldo básico unificado. Si no, caso contrario, tenemos una diferencia y obviamente tendremos las necesidades correspondientes. Pero esto va atado también a la generación de empleo, como decíamos, a la industria, pero también la buena industria que genera empleo, que tendrá beneficios en cuanto a impuestos se refiere, posiblemente a negociación, a pago, a descuentos, qué sé yo, a muchos otros temas y beneficios que pueden tener, pero a la empresa o a la instancia, a la industria, a todo quien genera empleo y que vemos de que no se está cumpliendo con esa generación de empleo, pues bueno, también tendrán las sanciones como correspondan. Yo creo que esto va en doble vía. Si todos nos bueno, unimos, aprovechando las elecciones, economista, el gobierno claro, decretó ya una nueva alza de los combustibles. Y bueno, esto no realmente contribuye a reactivar la economía o son medidas necesarias. no, no, yo considero de que eso también hay que analizar. Yo considero de que esto en cuanto se refiere a la super, que es de libre mercado, entonces ahí sí podemos poner los precios que como corresponda. Hay que ir analizando estos temas. Y lo mismo la super eléctrica, el diésel, y el diésel peor todavía. El diésel de una u otra manera, si es que va, ¿quién utiliza diésel? La mayor cantidad de transportistas, ya sean estos de transporte público y también de transporte pesado. Entonces, por lo tanto, van a ser afectados. Entonces, el flete de una u otra manera va a sentirse afectado y van. Estoy siendo un ejemplo claro para la ciudadanía que nos escucha y nos está mirando también. Si yo tengo un camión y yo hago un flete y ese flete de Quito a Guayaquil me cuesta, se me ocurre, $200 o $300. Ya, ¿y por qué? Porque tenía esa carga también de costo asociado a ese valor, pues el valor del combustible de 10. Pero si me suben tantos centavos, yo también tengo que subir pues el valor de flete. Pero ¿qué le va a decir el negocio? O le va a decir el que le está contratando, no, hermano, yo no te contrate, si quieres te pago lo mismo. Por lo tanto, se ve reducida su margen de ganancia o su porcentaje de ganancia que tenía ese transportista y obviamente asumir él, y eso yo creo que no es justo. No es justo. Yo creo que aquí la responsabilidad del nuevo presidente sí tiene que asumirlo con mucha responsabilidad, sentarse nuevamente y ver la mejor manera para poder tratar de que esto se vaya equilibrando y realmente no nos siga afectando al bolsillo de los ecuatorianos. Y sobre todo en el diésel, que todo el mundo se transporta, ¿no? Y también los productos de primera necesidad, ¿en qué los transportas? En camiones, pues. Entonces, si no, caso contrario, si no quieren hacer eso, entonces implementemos nuevamente el ferrocarril y hagamos el tren de carga que realmente pueda estar en las ciudades y de esa manera también disminuir costos. Entonces, yo creo que hay que analizar un mundo de cosas en ese sentido y realmente yo creo que hay que ver la data, como yo le decía anteriormente. Si el petróleo está subiendo de una u otra manera, ya, entonces tenemos un poco más de ingresos. Yo creo que hay que hacer el consumo diferenciado. Algún momento se pensaba en que tengas una tarjeta diferenciada en cuanto al uso de combustibles. ¿Por qué no? Y si es que ya te superas eso, pues al final tendrás que pagar el valor correspondiente. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Canalizar objetivamente
ese subsidio o esa manera de beneficiar a quienes lo más necesitan. Es que se parte, economista, si me permite, se parte de un criterio, y es que los subsidios casi per se son nocivos para la economía. Y ya mencionó el presidente electo con que el principal problema de la economía no está en el sector productivo, sino en el sector público. Entonces parte del hecho de que los subsidios son malos y que hay no eliminando, se tienen que reducir al mínimo. Y esa va a ser parte de las políticas que veamos de aquí en adelante, porque el presidente Lasso tiene una agenda marcadamente, digamos, a fortalecer al sector empresarial y, digamos, reducir al mínimo lo que es el sector público. Y ahí entiéndase subsidios, sector educación, sector social, porque todo tiene que estar a cargo del sector privado. Ese es el plan de gobierno del presidente Lasso. Con eso llega a gobernar. Y eso es lo que eligió el pueblo ecuatoriano. Y entonces tiene que ejecutarse. ¿Qué perspectiva ve usted a la economía y al Bueno, país? yo no pienso que los planes sean cerrados en este sentido. Y bueno, realmente hay que tener la confianza de que realmente se haga un buen gobierno y que realmente se pueda canalizar las aspiraciones de toda la gente, que necesitamos empleo, necesitamos trabajo, disminuir la brecha que hay, que los empresarios asimismo paguen lo que tienen que pagar y que se les exija que paguen. Si eso es un deber y un derecho, porque cualquiera de nosotros como ciudadanos tenemos una deuda y cumplimos, pues, o no cumplimos. Si lo cumplimos, ¿por qué nosotros los ciudadanos de a pie sí tenemos que cumplir y el resto no tiene que cumplir? O sea, yo creo que hay que ser justos. Si realmente nos desmarcamos de toda la necesidad que tiene la gente, pues realmente veremos gente nuevamente protestando y pidiendo de que se cumpla con las aspiraciones que hace un momento estábamos manifestando, que se tomen políticas serias con respecto a la educación. Se ha dicho de que se va a eliminar la CENACYT. Sí, pero para eliminar la CENACYT se necesita algunos trámites internos dentro de la Asamblea que tendrá que presentarnos para poderlo hacer. Entonces, yo creo que sí hay que tomar con mucha conciencia y creo que ya un poquito ya pasó ya la euforia de la ganancia y todo y sentarse sí a pensar en estos temas muy, muy, muy importantes que van a ir en beneficio de la gente. Si realmente vamos hace un momentito usted, estimado Patricio, mencionó del sector público. Si seguimos sacando gente del sector público, imagínense lo que va a pasar, más desempleo. Ya, si tú sacas, ya así sea 5 personas del sector público, tienes que buscar esas 5 personas dónde ubicarles en el sector privado. Entonces, primero, para poder tener una política de esa manera, pues tienes que generar las condiciones básicas en el sector privado para que puedan tener esa posibilidad de poder garantizar el empleo de la gente que está saliendo del sector público. Si no es nuevamente regresar al desempleo, pues, y las cifras no van a cambiar en lo absoluto. Y lo otro, cuando tú tienes en el sector público, no es que es más eficiente o menos eficiente porque es público o es privado. El sector privado también tiene sus cosas, que no se puede decir que es la panacea del mundo y que es lo mejor que existe y que realmente son los más eficientes. ¿Eh? Entonces, sí puede haber cierta burocracia en el sentido, pero también si tú este momento tienes una política y a ellos les estás pagando un sueldo y de alguna manera estás garantizando el consumo, por lo menos de dinero, ya dentro de una economía, y si tú sigues quitando eso y no generas el empleo, entonces, ¿de qué circulante estamos hablando? ¿De qué consumo? Porque al final esto tiene que ver con el consumo. Ya, y hay personas que dicen que no, pues realmente yo no sé dónde están parados y dónde están viviendo. Porque si tú tienes ingresos, consumes, pues, y consumes más, menos, dependiendo de tus ingresos. Pero ¿a quién consumes? ¿A quién produce? ¿Y quién está produciendo? Las empresas locales que están produciendo. Y si no estás produciendo, eso quiere decir que has bajado tus ventas, ya porque no hay nadie que consuma, y por tanto también vas a sacar al desempleo a mucha gente. Entonces esa no es la filosofía, pues. Sí, estimado economista, ya para ir culminando con esta interesante entrevista, el día lunes 12 de abril, al siguiente día de conocer los resultados, el riesgo país bajó. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, quiere decir de que los inversionistas han visto con buenos ojos, los mercados internacionales y los acreedores han visto con buenos ojos de que haya ganado Guillermo Lasso en este sentido. Esa es la explicación. Consideran de que eso brinda seguridad, brinda que a futuro se puedan hacer acciones positivas en cuanto a créditos que se puedan recibir, garanticen también del pago
etcétera, etcétera. Pero ahí yo pienso un tema. Ya puede bajar el riesgo país, etcétera, etcétera, que eso permite que de alguna manera nos puedan prestar un poquito más de plata. Pero las cosas de fondo que están acá, realmente, ¿qué pasa si nosotros no gastamos todo ese dinero adecuadamente con calidad de gasto? Todo lo que nos van a prestar. No hemos sacado absolutamente nada y los ecuatorianos vamos a seguir pagando. Lo otro también, yo creo que siempre cuando te presta alguien plata, te pone condiciones, pero las condiciones también depende de quién lo está aceptando. A mí no me pueden poner una condición de decir, ok, tienes que despedir gente del sector público realmente para poder garantizar que esos ahorros que vas a tener para que me puedas pagar. No, no, no. Entonces yo tengo que reactivar la economía, tengo que producir más. Ya, eso quiere decir que la sumatoria de bienes y servicios, que es el Producto Interno Bruto, pues tenga esa facilidad de crecimiento y de esa manera para poder tener ingresos y de esa manera poder pagar. Así empresas que de alguna manera pueden ser mucho más eficientes en el sector público, como por ejemplo la Telefónica, ya el Banco del Pacífico mismo. Entonces, ¿por qué no las hacemos mucho más productivas y que de alguna manera podemos tener ahí recursos, podemos generar empleo y realmente ser competitivos también? Entonces, yo considero de que el riesgo país ha bajado, perfecto, no hay ningún problema, eso quiere decir de que vamos a tener mayor posibilidad de poder tener acceso crédito a los acreedores internacionales, perfecto, pero la cuestión no está ahí, ya accedemos al crédito, pero si nos dicen que vamos a tener que seguir despidiendo gente, si nos van a tener que decir de que tenemos que incrementar los impuestos, realmente no, o que tenemos que seguir incrementando los costos de los combustibles, ya los sacrificados somos al interno. ¿Para qué? Para poder cumplir con esos, con los acreedores. Entonces yo creo que las condiciones también las ponemos nosotros. Y nosotros somos los que aceptamos o no aceptamos. Y ahí está la inteligencia de un mandatario, de una autoridad, para buscar las alternativas correspondientes y poder solventar las acciones que sean necesarias en la parte económica, porque estás administrando un país. Y por lo tanto, tú tienes toda esa posibilidad de todo el marco jurídico, políticas que ayuden a las grandes mayorías con el apoyo de las minorías también, pues. Y eso yo creo que es contribuir y ahí sí llegar al concepto que se estaba manifestando del actual presidente, de que todos mancomunadamente unirnos en el reencuentro. Claro, pero el reencuentro no solo es para poder dar el voto, sino el reencuentro también es para poder beneficiarse de las políticas económicas, sociales que pueda haber dentro de un gobierno, siempre pensando en los que menos tienen. Esa es la filosofía. Posiblemente habrá otros economistas que digan, no, pues es que no funciona así porque tenemos que bajar acá para poder pagar. No, yo por experiencia lo puedo decir, de que realmente si una obra que realmente cueste 5 millones de dólares con costos indirectos del 30-40% que decía yo hace un momento, ¿por qué no costos indirectos solo del 10%? ¿Ya? ¿Por qué no del solo 7%? Entonces eso quiere decir de que esa obra ya no va a costar 135.000 dólares, posiblemente cueste solo 107.000 dólares. ¿Por qué no hacerlo? Sí hay cómo. Lo que pasa es que hay que poner claro en la calidad de gasto y qué es lo que queremos hacer y todos los factores que inciden básicamente en los costos de las determinadas obras y ahí tendrá plata para hacer muchas cosas más. Economista, como siempre el tiempo cuando se trata de dialogar con usted es muy corto y los temas se quedan pendientes. Le agradecemos por esta participación en nuestro espacio y le comprometemos como de costumbre a que nos siga acompañando con sus comentarios en torno a la coyuntura política nacional. Muchas Con gracias, gusto. economista Fabián. Queremos agradecerle nuevamente, estimado economista, como lo dijo Patricio, sus criterios, su opinión siempre robustece el opinar popular. En todo caso, pues estaremos asimismo invitándole en próximas ocasiones porque siempre el tiempo a veces se nos hace muy cortos. Gracias, estimado economista. Estimado Fabián, yo te agradezco muchísimo también y estimado Patricio también, un abrazo fraterno a todos los oyentes y a quienes nos están mirando. Un abrazo y un lindo resto de semana. Felicidades. Gracias. De esta manera culminamos con Opinión Popular. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Que estén bien. Madrid Radio Online presentó Opinión Popular. Bonita esa canción. Sí, el programa nació con este Sí, tema por los pastos, original. por la gente. Yo te declaro libertad hoy. Tendrá Se está entrecortando, estimado Patricio.
Fabián. Una ¿Me escuchas, radio. Fabián? Listo. Gracias. Sí, ok.